empezar a grabar para que todas las clases estén grabadas. Antes que nada, decirles que, o preguntarles si tienen alguna duda, si han revisado ya todos los documentos, están en el aula virtual, y si tienen alguna duda sobre el sílabo, sobre las calificaciones, etc. Si todo está bien, si no hay dudas, entonces pues damos por socializado esa parte de la asignatura, que es precisamente concertar con ustedes qué es lo que vamos a hacer. Bueno, por otro lado, ya algunos de ustedes seguramente ya habrán visto en el aula la tarea de hoy día, que está subida. Para los que no lo hayan visto, pues yo les voy a leer lo que vamos a hacer ahora. Yo les voy a ubicar en 8 salas al azar. Y ustedes van a tener que trabajar. Exactamente les voy a leer tal como está en el aula. Dice así: la siguiente tarea grupal se realizará en un taller de aula. Consistirá en buscar en internet el significado de los conceptos básicos de la materia, que se indican a continuación, de los cuales se transcribirá una sola definición, la que les parezca más adecuada, poniendo al final del párrafo la fuente de información, es decir, el nombre del autor o de los autores, año y título del libro o artículo donde han sacado esa definición. Bueno, ustedes tienen que hacer un pequeño documento donde están los datos de identificación del grupo, todos los que componen ese grupo que vamos a formar, y después las definiciones, que no son todas, obviamente. Ustedes han visto, hay muchas definiciones. Yo eso lo voy a dividir en los 8 grupos. Ustedes van a estar prácticamente unos 30 minutos buscando esa definición y haciendo ese deber, o sea, haciendo ese documento en Word, donde tendrán, tal como dice ahí, primero como una portada con los datos de identificación, materia, paralelo, docente y periodo, y el cuerpo del documento, que son las definiciones que les tocan a cada uno de ustedes, separadas en párrafos, y al final de cada una de ellas, pues sería la fuente de información de donde han sacado esa definición. Y por último, un tercer ítem, que sería una conclusión, donde se exponga un pensamiento final que englobe todo lo que se ha buscado y analizado. Y también yo ahí en el deber pues sugería que se busquen en fuentes académicas, en libros, en artículos, por ejemplo, toda esa primera parte que tiene que ver con antropología, interculturalidad, etcétera, en la UNESCO, en Google Académico, en fuentes fiables, no en fuentes que no, prácticamente que no sean diccionarios, definiciones, pues no, tienen que ser fuentes un poquito más profundas. Y para el trabajo en equipo, yo también ahí les decía que lo ideal es que ustedes nombren en cada equipo, nombren un coordinador o coordinadora y un secretario o secretaria de cada grupo. Bueno, el coordinador o coordinadora pues un poco organiza el grupo, y el secretario o secretaria va tomando nota de, o sea, haciendo el documentito que hemos dicho, ¿no? Cuando ya terminen de hacerlo, pues vamos a la sala general, donde ustedes van a exponer, cada uno de ustedes, componente del grupo, va a decir algo. O sea, todos tienen que intervenir, porque ahí compruebo yo que están trabajando. Intervienen dando una parte de esa definición, y una vez que ya se ha terminado el taller, todos ustedes, todos los del grupo que ha hecho ese documento, lo suben al aula virtual. Así básicamente se va a proceder con todos los talleres.
Entonces, si no hay dudas, no sé si tienen alguna duda, ¿no? Bueno, si no hay duda, vamos a hacer los grupos. Entonces, vamos a asignar los grupos al azar. Y vamos a asignar 8 grupos. Buenos días, doctora, disculpe. Sí, Una duda. dígame. ¿El documento tiene, o sea, tiene que ser a mano o tiene que ser digital? O sea, eso es lo que como que ahí no le entendí. Mire, puede ser en Word. Yo no lo exijo a mano, puede ser en Word. Es más fácil para ustedes. Entonces, bueno, cuando lo hacemos presencial, cuando hacíamos las clases presencial, pues claro, era a mano, obviamente. Porque se hacía en grupos en la misma clase y se entregaba un documento a mano y después eso se escaneaba y se subía a la página. Pero en estas circunstancias, pues es más fácil hacerlo en Word. ¿Ok? Van buscando sus compañeros y ustedes lo concentran todo en un pequeño documento, porque esto realmente pues, es una búsqueda bastante pequeña. Y yo inmediatamente que a ver, alguien dice que no, a ver qué me dice alguien, que no le veo. Que mantenga la cámara apagada. Sí puede mantener apagada si es que tienes problema con internet, no hay problema. Miren, entonces yo voy a hacer los 8 grupos y yo voy a entrar en cada una de las salas y ahí les voy a decir las palabras que ustedes tienen que buscar. Son de 2 a 3 palabras cada grupo, o sea, no es importante. Para que hablen todos, lo que podemos hacer es algo. En vez de buscar un solo concepto de esa palabra, busquen 2 conceptos. Por ejemplo, si les toca 2 palabras, 2 conceptos serían, ya puede hablar cada uno un concepto y otro más la conclusión y otro más presentar el grupo, o sea, porque lo importante es que el grupo hable cada uno de sus componentes. Entonces, por favor, en vez de buscar un solo concepto, busquen 2 conceptos de cada una de las palabras que yo les indique. Y las palabras ya les digo que al momento de yo crear la sala, ingreso en cada una de sus salas, les digo, ustedes hacen tal, tal y tal palabra. ¿Ok? Entonces, miren, ya voy a crear los grupos, son 8, lo estoy creando, ya están asignados, y cuando yo diga iniciar todas las salas, pues ustedes ya recibirán pues el permiso para entrar en la sala. Entonces, cuando tengan el permiso, entren. Tienen media hora. Ya, por favor, ya pueden seguir entrando. Ya ustedes deben tener el permiso, por favor. Pueden entrar. Darwin, entre a la sala 1 y Angélica a la sala 3. ¿Cómo están? Hola. Aquí estamos, doctora. Sí, a ver, ustedes son la sala 1, entonces ustedes van a buscar el concepto de antropología, antropología social y antropología de la salud. Pueden buscar 2 conceptos de cada uno, ¿ok? Le falta un compañero que creo que es Darwin, que no sé qué problema tiene, pero que no puedes entrar en la sala. Ya le voy a intentar que entre. Por favor, en media hora ya vamos a la sala general, ¿ok? Listo, doctora. Gracias. Ya, de nada.
¿Me oye, Darwin? ¿Me oye, Darwin? Sala 2. Hola. Aquí estamos, doctora. Ya. Ustedes van a buscar el término cultura y el término identidad. Por favor, busquen en la UNESCO. Ya. Al menos cultura en la UNESCO y cualquier otro, en cualquier otro sitio, porque pueden buscar en dos, o sea, dos conceptos, dos definiciones, con sus respectivas fuentes. Bueno, en 30 minutos estamos en la sala general. Gracias. Adelante. Hola. Hola, doctora. Sí, ustedes van a buscar el término diversidad, diversidad cultural e interculturalidad. Esos dos términos, diversidad e interculturalidad. Pueden buscar dos definiciones de cada uno. ¿Ok? Bueno, empiecen a trabajar, adelante. Hola. Buenos días, Hola, doctora. doctora, buen día. Grupo Bien. 4. Ustedes van a buscar las palabras etnocentrismo, aculturación y sincretismo. Esas tres palabras, etnocentrismo, aculturación y sincretismo. ¿Ok? Estamos... Estamos claros. bueno, entonces, por favor, empiecen a trabajar. En media hora vamos a la sala general. Gracias. Hola. Sala 5. Hola, doctora. Hola, doctora. A ver, ustedes van a buscar igualdad y equidad. Igualdad y equidad. Pueden buscar dos conceptos de cada una. Por favor, busquen bien las fuentes, que sean fuentes fiables, fuentes académicas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Nos vemos más tarde en la sala general. Doctora, gracias. Hola. Hola. Doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días. A ustedes que son la sala 6, van a buscar dos palabras. Perspectiva de género y discriminación. Pueden buscar dos definiciones de cada una de estas palabras para después la exposición. ¿Ok? Entonces, más tarde nos vemos en la sala general. Adelante. Gracias. Gracias, doctora. Ok. ¿En serio? Sí, ni terminé de estudiar y entro la Hola. profesora. Hola. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Ustedes son el grupo 7, la sala 7. Van a buscar Sí. dos palabras. Exclusión social y marginación. Exclusión social y marginación. Busquen dos definiciones de cada una para después poder hacer la exposición. ¿Ok? Ya, listo, Nos veremos doctora, en sala gracias. general más tarde. Gracias. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Media hora? Más o menos media hora. Sí. Listo, gracias. Bueno. Gracias.
Hola. Hola doctora, buenas. Buenas. Ustedes son el grupo 8. Sí. Ustedes van a hacer 2 palabras. Bueno, 3 palabras, porque quiero que busquen xenofobia, también busquen homofobia y busquen lo que son grupos prioritarios. Xenofobia, homofobia y grupos prioritarios. Si quieren, pues pueden buscar 2 acepciones, 2 definiciones de cada una de las palabras para la exposición. Bueno, señores, nos vemos en media hora en la sala general. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Bueno, señores, ya están de nuevo en la sala general. Vamos a empezar la plenaria donde ustedes pondrán lo que han investigado. Solo les pido a todos pues que presten atención porque miren, desde ahora este tema pues es un tema para examen, entonces si ya tienen una idea ahora pues será más fácil cuando tengan que leer. Bueno, señores, empezamos por la sala 1. Empiecen exponiendo las definiciones. Doctora, ¿le comparto pantalla? Como quiere, si ya lo tienen listo, Sí, pueden ya lo compartir tengo listo. pantalla. Ya. Ok. Ok, buenos días con todos. Somos la sala 1. Nuestros temas son la antropología, antropología social y la antropología de la salud. Los integrantes, está conformado el grupo por los integrantes Robert Pincay Valery, Darwin Mormaza Castillo, Barcia Macías Laís, mi persona Fernando Campo Nayeli y Creo Mendieta Alison. Bueno, La persona a la que le tocó el concepto. entre uno de los conceptos que encontrar son que la antropología es una de las disciplinas de la psicología que es la que se encarga de estudiar la realidad del ser humano. Le escuchamos muy bajito, si puede acercarse o ponerle un poco más de volumen a su audio. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahí está un poco mejor. Ya, a ver. Entre uno de los conceptos de antropología que podemos encontrar es que es una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de estudiar la realidad del ser humano en el mundo, pues decir, es lo que determina el comportamiento de las personas. Es decir, en el análisis del contexto cultural y social. También la antropología se encarga de analizar el origen y el desarrollo como especie social y los cambios de su conducta, de una evolución a través del tiempo. Gracias. Ok, gracias, Alison. Concepto 2. Según la UNAM 2014, la antropología es una ciencia que estudia la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado. Conoce y analiza todas las expresiones de la variabilidad humana. También incursiona en el conocimiento del proceso de humanización, analizando la coevolución del Homo sapiens sapiens con otras especies animales y su relación con el medio ambiente. Ahí está la referencia bibliográfica, fue obtenida de la Universidad Nacional Autónoma de México de la página del Centro de Estudios Antropológicos. Ok. Siguiente. Antropología social. La antropología social representa la visión global de un antropólogo basada en su práctica profesional etnológica y arqueológica. Permite obtener un concepto extenso de la humanidad dentro de un contexto social, espacial, temporal y económico del mundo. Bueno,
Dentro de la socioantropología social tenemos que el ser humano, dentro de un amplio concepto, este que está aquí se estudia, ¿no? Dentro de la antropología social, es un concepto que se estudia, tanto a las prácticas sociales como la relación que tiene el ser humano consigo mismo en la naturaleza. Este que está aquí puede llegar a transformar a la naturaleza como transformarse a sí mismo. Es decir, que este que está aquí tanto crea su historia como transforma la naturaleza. Ok. Ok, la antropología de la salud, esta va a ser una doctrina o una enseñanza que siempre ha estado cercana a la práctica médica desde la antigüedad, de hecho, y que con la actual globalización y la mayor visibilidad de la cultura, esta requiere una renovada importancia en el mundo actual, especialmente para la salud pública. Ok. Por último, Ya, ahí. En el caso de la antropología de la salud, referencia de la antropología es un estudio, conocimiento desde el ámbito de la salud, la enfermedad es bienestar físico, psíquico y social, cultural en el tiempo y en el espacio. Esta es una rama de la antropología social que estudia los sistemas médicos y las disciplinas. bueno, su compañera no le hemos escuchado muy bien, pero hemos podido leerlo. Ok, entonces, en resumen, antropología es el estudio del hombre, estudia al hombre en toda su evolución, en todos sus ambientes, en toda la historia humana. Y la antropología social, en cambio, estudia las relaciones entre los individuos y las comunidades. Eso es importante, es la diferencia. Y por último, la antropología de la salud, pues, busca un poco en la cosmovisión de la cultura qué tiene que ver el proceso salud-enfermedad y cómo se vive en las diferentes culturas. Entonces, básicamente ese es un resumen de lo que ustedes han podido buscar. Muchas gracias, grupo 1. Grupo 2. Sala 2. ¿Se puede ver? Sí. Ah, perdón, me equivoqué, este no es el documento. Ay, Se puede ver todo negro. ay, creo que este es... Ahí está. ¿Se puede ver? Sí, pero bueno, está en oscuro, está el fondo oscuro. Tiene que ponerlo en blanco. Bueno, ya, debo cambiar eso. Bueno, ya buenos días, compañeros y profesor y doctora. Nosotros vamos a hablar sobre los temas de cultura e identidad. Los integrantes son Ana María Sánchez, María Isu Arieta, Ala Urrala y Stig Alciba, y quienes habla Magda Pesici. Bueno, voy a comenzar a hablar sobre el tema de cultura. En especial tenemos la cultura, según el UNESCO, la cultura puede ser considerada actualmente como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba además de una arte y las letras. Eso quiere decir que para nosotros poder identificarnos como seres humanos procedentes de un país o en algo general, nosotros por medio de nuestra cultura, nuestras costumbres, podemos identificarnos ante otras personas que sean extranjeras. Por ejemplo, podría ser algo que yo conozco como el baile chota, que viene de, creo que es de Esmeralda. La gente puede reconocer tipo
ay, que esa persona es de tal provincia, de tal ciudad, así. No sé si quién mis compañeros va a seguir. Siguiente, que pone el concepto cultura. Compañeros, ¿alguien va a hablar? Le toca a Alan. A mí, pero no está. Ok, no puso mi texto, pero lo puedo hablar. Sí. Ah, ya, ok. La cultura tiene mucha multiplicidad de formas en las que se manifiestan culturas de otro grupo, las culturas de grupos y sociedades. Estas expresiones también se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos. La diversidad cultural se manifiesta no solo a través de las diversas formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad. Pero eso, a ver, eso es diversidad cultural, no es cultura. Eso es otro término. Sí, sino que iba a hablar de la cultura y de la diversidad. Es que la diversidad lo tiene otro grupo. Ah. O sea, No. usted tiene que hablar lo que significa cultura como tal. Ah, bueno, entonces, cultura como tal, la cultura es el núcleo del desarrollo que constituye una inversión esencial en el provenir del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida, que tome en consideración los principios de la universidad cultural. ¿Y eso quién lo dijo? En UNESCO. Ok, de acuerdo. Sigue. Ya, la identidad se desarrolla dentro de pautas culturales e históricas, tradicionales o no, de conflicto con un periodo evolutivo propio y con un pasado y un futuro, con un conjunto de significaciones y representaciones que son relativamente permanentes. Ya, la identidad puede expresarse como el propio ser, el ente, lo que es, lo que existe, más su entidad, su esencia, forma y valor. Bajo este marco podría afirmarse que la identidad es la expresión de un conjunto de rasgos particulares que diferencian un ser de todos los demás. Ok, ¿esto quién lo dijo? No sé qué de Google Academy. Pero tiene que decir el autor. Roja de Roja, de la Revista Venezolana de Educación. Ok, de acuerdo. Siguiente. Ok, buenos días, doctoras. Yo le voy a hablar sobre lo que es el concepto de la identidad. Antes de empezar, quiero decirle que hay diferentes tipos de identidad, como por ejemplo la identidad del yo, identidad cultural. Yo les voy a hablar más sobre lo que es la identidad cultural. Que es el concepto de identidad cultural, bueno, encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comprenden rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se crea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por la diferenciación y reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de la identidad trascienda las fronteras, como por ejemplo en los casos de los emigrantes, el origen del concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. Gracias. Ok, ¿eso quién lo dijo, por favor? Perdón, yo lo saqué de la UNESCO. De la UNESCO también. Ok. Conclusión. Bueno, tenemos como conclusión que la cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad, ya que sin cultura no hay desarrollo sostenible, porque en ella ya engloba, además de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. En sí, en ella
La cultura es la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos acciones. En cambio, la identidad, además de ser una identificación de sí mismo, en relación en la parte cultural, es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces aquí básicamente lo que podemos concluir, un resumen bastante escueto, sería cultura, conjunto de rasgos distintivos de un grupo social o cultural. Rasgos de todo tipo, espirituales, materiales, afectivos, tradiciones, etc. En cambio, la identidad es el sentido de pertenencia a un grupo social. Claro que puede, alguno de sus compañeros dijo la identidad personal, pero aquí nos referimos a la identidad cultural. Entonces es ese sentido de pertenencia, aunque se esté lejos, aunque se emigre, se conservan los rasgos culturales de su grupo o de su país. Bueno, sigamos. Grupo 3. Muy bien. El grupo 2, adelante, grupo 3. ¿Sí se puede observar? Sí, adelante. Muy buenos días, doctora Joaquina Gil Ramos y compañeros, somos el grupo 3. Los integrantes estamos conformados por Andreina Natalie Ávila Carrillo, Angélica Narcisa Hidalgo Paladines, Kevin Mateus Macías Mero, Génesis Narcisa Mendoza Castro y quien les habla, Jennifer de la Paz. En esta exposición estaremos socializando lo que son los términos de diversidad cultural e interculturalidad. Diversidad cultural. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad, siendo una fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Todo esto lo dice la UNESCO. ¿Perdón? ¿Quién lo La dice? UNESCO. La UNESCO. La UNESCO. Ok. Correcto. Siguiente concepto. En el concepto 2 de la diversidad cultural tenemos el siguiente. Tendencia positiva hacia el reconocimiento de la diversidad cultural como un aspecto enriquecedor para la generación de actitudes inclusivas y la comunicación intercultural. Se dirige a la cuestión identitaria y las expresiones de diversidad que lo acompañan, conformando además uno de los supuestos duros visibles, que son las líneas de fractura social inquietante, uno de los lados negativos de la diversidad cultural. Esta información fue extraída de un artículo de revista que se denomina Diversidad Cultural y Polarización Social, con el autor Lorente Belén. Ok. De acuerdo, siga. Bueno, a mí me tocó lo que es el término de interculturalidad y este hace referencia a la diversidad de culturas que existen en un espacio determinado. Este puede ser de manera local, regional, nacional o internacional.
Y de esta manera, ¿cómo se relacionan entre sí? Teniendo como característica la equidad, integración y una convivencia armónica. Bueno, la interculturalidad se basa en el respeto ante las características que definen a otras culturas, lo cual da paso a una sana convivencia. Una especificación de esta sería la que existe en Estados Unidos, donde las minorías nacionales como personas negras e indígenas coexisten con varios grupos inmigrantes o con minorías involuntarias, cuya presencia está asociada a la expansión colonial e imperial estadounidense. Bueno, no ha puesto un ejemplo muy afortunado, porque en Estados Unidos hay mucho racismo, hay mucha xenofobia, entonces no es el mejor ejemplo. Pero bueno, el concepto es correcto. Ok. Siguiente. Buenos días. El concepto 2 sobre la interculturalidad sería: la interculturalidad es un concepto dinámico y se refiere a las relaciones evolutivas entre grupos culturales. Ha sido definida como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. La interculturalidad supone un multiculturalismo y es el resultante del intercambio y el diálogo intercultural en los planos local, nacional, regional o internacional. Todo esto dicho por la UNESCO. Ok. De acuerdo, muchas gracias. Al grupo 3, lo más importante aquí es el tema de la interculturalidad, que efectivamente pues es la relación equitativa entre culturas, o sea, el respeto mutuo entre cultura y la convivencia de esas culturas, ¿no? Ese es un término que lo vamos a ver durante toda la materia. Muy bien, grupo 4, por favor. Hablando con el micrófono apagado. Sí, por favor, abra el micrófono. Perdón, lo siento muchísimo. Ok. Bien, somos el grupo número 4. Los temas que nos tocaron fueron etnocentrismo, aculturación y sincretismo. Los estudiantes que lo conforman son Aranceles Andrade Seidi, que le tocó el tema de etnocentrismo, Marcillo Alaba Kevin, que le tocó el tema de sincretismo, Morales López Marcelo Sebastián, que se encargó de organizar el tema, de organizar el documento como tal, Vivaque Pérez Antonella, que le tocó la conclusión, y Verde Soto Coronel Jimena, le tocó el tema de aculturación. Ya, el concepto de etnocentrismo. Este consiste en la tendencia a considerar la propia cultura como el único criterio válido para interpretar o valorar los comportamientos, costumbres, tradiciones, valores de otros grupos, etnias o sociedades, donde habitualmente se vincula con el sesgo de pensar que la etnia propia y todas sus características culturales son superiores a los rasgos étnicos. Es decir, que implica conceder un valor superior a la cultura propia frente a las demás. Y esto fue sacado del libro La psicología social de las relaciones intergrupales, donde su autor fue Smith Castro. Ok. Bueno, a continuación una definición de lo que es la aculturación. La aculturación es un proceso de adaptación gradual de un individuo o de un grupo de individuos de una cultura a otra con la cual está en contacto continuo y directo. El término aculturación en sí se refiere al proceso por el cual el contacto continuo entre dos o más grupos de culturas diferentes afecta mutuamente las respuestas culturales de cada uno de estos. La aculturación ocurre en diversos grados de intensidad según las modificaciones culturales que se lleven a cabo, las cuales pueden ir desde los más leves, como es el uso de una nueva palabra, hasta los más perceptibles, como es la modificación de un valor social.
Bueno, cabe mencionar que la aculturación es un proceso el cual se ha dado desde tiempos remotos a lo largo de la historia del hombre y desde el primer momento en que hicieron contacto comunidades sociales diferentes. Bueno, esta información fue sacada de un artículo llamado el artículo Centro Virtual Cervantes y el autor es John Schumann. Ok, sí. Bueno, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy me ha tocado hablar sobre lo que es el sincretismo. El sincretismo es la conciliación de distintas doctrinas o posturas, que implica la función de diferentes elementos de uniones, que en cada ocasión carecen de coherencia interna. También podemos encontrar el sincretismo en diferentes ámbitos, en lo que es el sincretismo cultural, el sincretismo religioso y el sincretismo político. El sincretismo cultural es el resultado que lleva a cabo cuando dos o más pueblos entran en contacto y sus tradiciones comienzan a mezclarse. Luego aquí aparece lo que es el sincretismo religioso, que se da cuando dos religiones intentan convivir de manera armoniosa con una misma comunidad. Y por último, el sincretismo político, que está vinculado al movimiento o partido que combina los elementos de una doctrina de derecha con facetas propias de la izquierda. Dos posturas que son opuestas. Esto lo dice Villalobos Herrera, 2006. Gracias. Ok. Buen día, doctora, compañeros. Mediante las conclusiones que mencionaron mis compañeros, se puede determinar que actualmente se presentan múltiples culturas y tradiciones. Estas forman parte de las sociedades del mundo y traen consigo la necesidad de interpretar, de comprender, de analizar y distinguir cuáles son los múltiples comportamientos que son característicos de una determinada raza o un grupo social que conviven entre sí. Debido a ello, se presentan múltiples doctrinas y posturas desde varios puntos de vista, sea un ángulo objetivo o una mirada privilegiada que busca explicar dichos comportamientos. En muchas sociedades se han modificado sus tradiciones, ya sea por la incorporación voluntaria de elementos culturales de un diferente grupo étnico o por la implantación de creencias por parte de una sociedad más fuerte. En síntesis, día a día se presentan más posturas sobre los grupos étnicos, se descubren aspectos de cada uno y salen a las nuevas sociedades, con el fin de generar un cambio de perspectiva propia en un ambiente en constante cambio crítico. De esta manera se puede distinguir cómo el etnocentrismo, la aculturación y el sincretismo forman parte de la sociedad y estas permiten que se desarrolle un aspecto más amplio, sea de manera crítica o social. Gracias. Bueno, gracias al grupo 4, quizás dar un resumen porque, bueno, no es que el etnocentrismo sea bueno para el desarrollo de la sociedad en absoluto. El etnocentrismo, que es creer que tu cultura es mejor y superior a las otras, ha dado lugar al holocausto de los nazis, ha dado lugar al exterminio de tantas, diríamos, culturas en la conquista de América. Entonces el etnocentrismo no es una postura buena, todo lo contrario, es una postura parcial, radical, que cree que la cultura propia es la mejor y la otra no vale. Eso no es lo que dice la UNESCO. Lo que dice la UNESCO es que todas las culturas son positivas, tienen rasgos positivos y distintivos, y precisamente pues lucha contra este etnocentrismo. Lo que tiene que ver con la aculturación, pues bueno, es como un proceso de adaptación, porque básicamente vamos a otro sitio y nos vamos perdiendo algunos, diríamos, normas culturales de nuestras propias raíces, de nuestra propia cultura, y nos vamos adaptando y adquiriendo otras. Entonces eso prácticamente, la aculturación es algo como una adaptación a otro medio, es un mecanismo de sobrevivencia. Y el sincretismo es un producto casi de la aculturación, porque es ya la mezcla de esas dos culturas que se traduce en alguna nueva forma de expresión que contienen esas dos culturas. Por ejemplo, aquí en el Ecuador lo vemos mucho en algunas, sobre todo en la sierra, en algunas celebraciones religiosas, por ejemplo, el Corpus Christi, que hay bastantes expresiones indígenas, pero también
expresiones religiosas católicas. Entonces, eso es el sincretismo. ¿De acuerdo? Seguimos, grupo 5. ¿Qué pasó, grupo 5? Igualdad y equidad. A la compañera Anita le toca presentar, pero no aparece. Bueno, podemos seguir al grupo 6 hasta que estén preparadas. Sí, doctora, ya vamos a compartir. Bueno, buen día compañeros y doctora. Nosotros somos el grupo número 6 y estamos conformados por Toledo Mendoza Candy, Aguilar Gisela, Saltos Fuertes Marilyn y Moya Anthony, y quien les habla, Domenica López. Nosotros les vamos a hablar a continuación sobre dos definiciones que son la discriminación y la perspectiva de género. La discriminación es una de esas palabras que están presentes en una gran cantidad de usos cotidianos del lenguaje. El Diccionario de la Lengua Española, publicado por la RAE, define el verbo discriminar como dar trato de inferioridad, diferenciar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. El primer concepto fue obtenido de un libro denominado Sociología, de Anthony Giddens. Define: la discriminación es la conducta real que se tiene con un grupo ajeno y puede apreciarse en actividades que le privan de las oportunidades de las que otros disfrutan, como cuando se le niega a un negro británico el trabajo que se le ofrece a un blanco. Aunque el prejuicio es con frecuencia la base de la discriminación, los dos elementos pueden existir por separado. Las personas pueden tener actitudes prejuiciosas que no influyan en sus actos. Igualmente, importante es el hecho de que la discriminación no procede necesariamente del prejuicio. Por ejemplo, unos compradores blancos de una casa pueden evitar la adquisición de una propiedad en cierto barrio negro no a causa de las actitudes de hostilidad que sientan hacia los habitantes de la zona, sino por la preocupación de que el precio de las casas tienda a bajar. En ese caso, las actitudes prejuiciosas influyen sobre la discriminación, pero de una forma indirecta. Ok. El segundo concepto es la discriminación social. Es un conjunto de comportamientos, acciones y actitudes voluntarias, repetidas, negativas y culturalmente condicionadas de un grupo frente a otro, que es considerado inferior por motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, culturales o de identidad de género, entre otros. Esto fue sacado en un libro que es Discriminación, una mirada desde las culturas urbanas, escrito por Cora Cadena Pérez. Ok.
Hablando de perspectiva de género, se trata de una perspectiva que defiende que las mujeres que son más pobres que los hombres y el concepto de feminización se utiliza para indicar que la pobreza tiene una mayor incidencia en la mujer que en el hombre, o que la pobreza de las mujeres es más severa que la de los hombres, o que la incidencia de las mujeres está creciendo en comparación con la de los hombres. Esto lo dijo Icahn en el 2008 para la revista castellano-manchega de Ciencias Sociales. Y por último, el segundo concepto de perspectiva de género, Miranda Novoa en el 2012 dijo que, bueno, la perspectiva de género es aquella que apunta hacia la distinción entre la diferencia sexual y los roles sociales que construyen a partir de dicha diferencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, a pesar de que ya existen leyes o hay mucha, entre comillas, igualdad en las personas, igual siguen habiendo rasgos o acciones en las cuales determinan que algo es para la mujer y algo es para el hombre, diferentes roles sociales y diferentes cargos o oportunidades que se le da entre ellos dos. Su principal objetivo es la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades entre el varón y mujer sin homogeneizarlos. Ok. En conclusión, la discriminación se ha dado hace muchos años atrás. Actualmente se sigue dando en diversas partes del mundo, mostrando la desigualdad hacia otra persona por distintos aspectos. Uno de ellos es lo que se le llama el racismo. Es lo que comúnmente sucede en la sociedad. Si hablamos de perspectiva de género, nos referimos a un tema muy controversial debido a los diferentes puntos de vista que existen en relación a este tema. Sin embargo, hasta la actualidad que existen existen diferencias en cuanto al género y a las oportunidades que cada uno de estos tenga. A pesar de que existen leyes para que tanto hombre y mujer estén en una situación de completa igualdad, estas leyes solo quedan plasmadas en el papel debido a la gran desigualdad social que se vive diariamente en la sociedad, donde una mujer es considerada no fuerte para realizar algún trabajo o un hombre no debe realizar trabajos de estética y belleza, porque eso es para mujeres. Además, en realidad no hay igualdad de trato y no basta con declarar la igualdad de trato. Esto significa que hombres y mujeres tienen diferentes roles jerárquicos. Las consecuencias de esto en la familia y la sociedad y en el ciclo de vida hacen ver la igualdad extremadamente difícil. Para lograr un desarrollo equilibrado se debe establecer condiciones para la igualdad de trato de hombres y mujeres, hacer más políticas de igualdad, de oportunidades y sobre todo lo más importante es promover la educación igualitaria. Ambos conceptos vienen de la mano ya que muchas veces se recurre a una discriminación por la falta de igualdad entre ambos sexos. Son temáticas muy controversiales que si no se dan soluciones siempre existirán. Muchas gracias. Ok. Bueno, ustedes lo han dicho ya ampliamente. La discriminación es un problema de desigualdad y se discrimina por muchas cuestiones, por origen étnico, por sexo, por edad, por discapacidad, por condición social económica, por condición de salud, por embarazo, por lengua, por religión, por opiniones o preferencias sexuales o políticas, estado civil, por distintas causas se puede discriminar. Y la perspectiva de género pues busca esa igualdad entre hombres y mujeres, que es una forma de discriminación. Bueno, eso ya lo veremos ampliamente en los temas que se refieren a eso. Muy bien. No sé si ya está el grupo 5 listo, si no vamos al grupo 7. Sí, doctora, disculpe, es que se me había ido el internet y no había escuchado que nos tocaba a nosotros. Ya le comparto pantalla. Sí, porque los temas estaban antes, el tema igualdad y equidad, antes de discriminación, pero bueno, ustedes más o menos sí se hacen cargo de eso. De lo que es igualdad y equidad, ahora vamos a reforzar ese término. Ok, adelante. Bueno, buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 5. Nuestro grupo está conformado por Palacio Zambrano Valentina, Vallejo Sánchez Xiomara, Contreras Macías Leiber, Pacapión Kevin Mateo y mi persona Ana María Alcibar. Nuestros temas son equidad y igualdad. Adelante mis compañeros. La equidad.
Según la UNESCO, define la equidad como el grado de injusticia y de imparcialidad del acceso a la educación y las posibilidades de educación ofrecidas a niños y adultos. Lograr la equidad supone reducir las disparidades basadas en el sexo, la pobreza, el lugar de residencia, la pertinencia étnica, la lengua y otras características. UNESCO 2008. El concepto de equidad se va a tornar en un asunto político, ya que la equidad es enfrentar la injusticia como condición para la convivencia, esta de manera especial expresada en la búsqueda del bienestar común. Exige la puesta en juego de diferentes autocomprensiones de las personas interesadas en el objetivo. Y cuando alguien comprende la importancia de la autocomprensión de las personas y plantea razones para decidir acerca de las cuestiones que les afectan, decimos que sabe pensar políticamente. Esta información fue sacada de un artículo científico en el cual el autor es Buchain. Bueno, no estamos entendiendo todavía muy bien lo que es equidad con respecto a la igualdad. Vamos a ver qué dicen sus compañeros. Bueno, la igualdad. Para hablar de igualdad, primero tenemos que saber qué es lo que significa la igualdad. Y es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de dos o más elementos. La palabra igualdad procede del latín equality, formado con el término aequus, que significa igualdad, llano, equilibrio. Un sinónimo de igualdad es la equidad. También indica un tratamiento equitativo de las personas, por ejemplo, la igualdad de género. La igualdad entre los seres humanos se considera un derecho en muchas culturas, aunque en muchas ocasiones no existe igualdad debido a los factores económicos, racionales o religiosos. En este sentido se asocia otras palabras como la justicia y la solidaridad. Asimismo, como existe A la ver, igualdad de estamos en el concepto, usted dice que la igualdad tiene como sinónimo la equidad. No tanto así. Vamos a ver qué dice su compañera y si no vamos a aclarar esto. A ver. Asimismo, como existe la igualdad de género, igualdad ante la ley, tenemos una muy importante que embarca todo. Esta es la igualdad social, que consiste en tener un derecho que promueva el reconocimiento de paridad ante la ley, es decir, la igualdad de oportunidades y ante cualquier condición personal para todos los individuos. El concepto social presenta diversas concepciones según la cultura y el país. Más allá de esas diferencias, la igualdad social persigue el concepto de justicia social, que sostiene que todas las personas deben tener los mismos derechos políticos, civiles y el acceso al bienestar social, educación, salud y trabajo. Gracias. Ok, bueno, eso está bien, lo que usted ha dicho. O sea que la igualdad es el trato idéntico que hay que dar a las personas, pero eso no significa que todas las personas son iguales, obviamente. Es el trato idéntico en cuanto a derechos y responsabilidades y oportunidades. Eso no depende ni del sexo, ni de la edad, ni de la etnia, ni de la orientación sexual con la que nacieron, sino todos debemos ser iguales ante los derechos, ante las oportunidades y las responsabilidades. Esa igualdad pues consagra esa lucha que siempre han tenido las mujeres por ser iguales ante el hombre, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante cuando veamos esos temas. Pero la equidad ahí, ¿qué sería? ¿Qué sería la equidad? Bueno, yo considero que la equidad no es un sinónimo porque la igualdad es un derecho. Las mujeres reclaman su derecho a la igualdad, a tener los mismos sueldos que los hombres, al tener las mismas posiciones políticas que los hombres, etcétera, etcétera. Pero la equidad, en cambio, es un principio que nace básicamente dice que requiere que todos los iguales sean tratados como iguales, pero que todos los desiguales sean tratados como desiguales. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay personas que requieren incluso un poco más que la igualdad, porque tienen algo que les falta. Entonces por eso requieren equidad. Por ejemplo, los discapacitados necesitan equidad. ¿Por qué? Porque ya no le basta con la igualdad, porque ellos necesitan algo más. Necesitan
que tenga, la calle tenga acceso para que suba su carro especial, o que tengan una educación más específica porque la educación normal no le permite tener acceso a la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, la equidad hace que los que no son iguales o los que son desiguales sean tratados de forma desigual, dando lo que se llama acciones afirmativas. Y ustedes seguramente conocen qué son las acciones afirmativas. Por ejemplo, eso ocurre cuando se hace un concurso de mérito. Entonces resulta que el concurso de mérito o el acceso a una beca, la beca, a lo mejor ustedes han pedido beca. ¿Y qué pasa? Que los que viven en el campo tienen más posibilidades de conseguir beca que los que viven en la ciudad. ¿Por qué? Porque tienen una condición desigual. Entonces ellos necesitan más equidad. Claro, todos necesitamos igualdad, pero hay personas que necesitan equidad. Y, por ejemplo, los que viven en el campo tienen más posibilidad de acceder a becas que los que viven en la ciudad. Los que son indígenas o montubios tienen más posibilidad de los que son mestizos. ¿Por qué? Porque han sufrido históricamente una discriminación y hay que compensar esas desventajas históricas y sociales que arrastran esos grupos. Entonces, los desiguales deben ser tratados en forma desigual para tener más equidad. ¿Ok? ¿Me doy a entender? ¿Sí han comprendido la diferencia entre igualdad y equidad? Señores. Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, eso es importante porque eso es pregunta de examen, seguro. Vamos al grupo 7, ahora sí. Muy buenos días, compañeros y docentes. Nosotros somos el grupo número 7. Está conformado por Muentes Bolívar, Rivas Fernanda, Naranjo Anaí y Arroyo Steven. A continuación le vamos a dar la definición de dos palabras que son la exclusión social y la marginación. La exclusión social es el proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven. Esto lo dijo Europa Foundation en el año 1995 y fue tomado del Diccionario de la Acción Humanitaria y la Cooperación del Desarrollo. En palabras más sencillas, la exclusión social es como un apartado de unos individuos o un grupo social por diferentes razones, ya sea sociales, económicas, étnicas, etc. Según Calero, es el proceso de exclusión que hay que considerar la dimensión estructural o económica, la dimensión contextual o social, falta de integración familiar o social, y la dimensión subjetiva, que es la ruptura de comunicación. La sociedad considera los incluidos como productivos y los excluidos como no productivos. Este concepto fue sacado de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Ok, sigan. Ya, ahora el concepto de marginación. La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado en última instancia por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo. CONAPO 2011. Aquí tenemos la referencia que es de como ya mencioné, de CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población de México. Ok. La marginación. La marginación es la acción y el efecto de marginar. Esto quiere decir la acción y efecto de dejar a una persona o un grupo, un asunto o un tema al margen del contexto. La palabra proviene del latín margo o marginis, que quiere decir borde o límite. De aquí se desprende la marginación, que es un acto por medio del cual se ignora, aparta o excluye a alguien o algo de una determinada situación. Este concepto fue extraído de un artículo publicado por Carlos Guillermo Ramos
Gracias. Ok. Bueno, llegamos a la conclusión de que la exclusión social se refiere al proceso en el cual los individuos son parcialmente alejados de la participación de la comunidad debido a diferentes causas. Y la marginación es la acción de dejar a una persona o un grupo al margen de un contexto, es decir, que la persona es ignorada. La exclusión social y la marginación son problemas que se encuentran muy presentes en nuestra sociedad debido a la diferencia de pensamientos que existen en una comunidad, grupo o región. Y estos problemas sociales que a través de los años se han venido dando, los gobiernos nacionales trabajan en eso para generar una inclusión en la comunidad y que sean aceptados en todos los aspectos de la vida. Ok, de acuerdo. Es decir, la exclusión social da lugar a la marginación, que es como una agudización de esa exclusión social. Incluso hay zonas características, incluso grupos que se automarginan en ciertas zonas. Por ejemplo, bueno, antes había muchas pandillas, las pandillas se automarginan, algunas personas que son que consumen sustancias adictivas también se automarginan, pero la marginación ya social, pues incluso se presenta en zonas geográficas específicas. Son los grandes cinturones de miseria de la ciudad, que son distintos y excluidos del centro productivo de la ciudad. Ok. Vamos por fin al grupo 8. Buen día, ¿se puede visualizar? Disculpa. Todavía no. Ya. Ahí. Ok. Okay. Buen día, nosotros somos el grupo número 8 y está conformado por Alarcón Anchundia Jonathan, Marcillo Cuadro Silvia, mi persona Moreira Castro Irene y Zamora Macías Lady Mailing. Vamos a hablar sobre lo que es la xenofobia, la homofobia y los grupos prioritarios, perdón. Empezando por la xenofobia con la ayuda de mi compañera Mailing. La xenofobia puede aparecer de manera directa o indirecta, aunque se ha reconocido el universo como una característica de los seres humanos, lo que quiere decir que todos los habitantes del mundo tenemos el privilegio de gozar de los mismos derechos humanos, pero se encuentra todavía en el atraso que fomenta la intolerancia a la diversidad. Se han quedado en la percepción obsoleta de los seres humanos. La xenofobia es el odio u hostilidad hacia los extranjeros, siendo consecuencia, por lo general, de un exceso de nacionalismo, apareciendo así el rechazo o diferentes discriminatorias de origen social, nacional, edad, sexo, etc. La xenofobia puede aparecer de manera directa o indirecta, por ejemplo, en la política, como en las políticas migratorias, existe lo que se conoce como nacionalidad por nacimiento, en el que el individuo donde nace. También existe la nacionalidad por naturalización, en el que el individuo puede decidir abandonar su nacionalidad de origen y adquirir la de otro país. Por ejemplo, si nace en Inglaterra, tiene derecho a ser inglés, pero ese individuo puede decidir abandonar esa nacionalidad para convertirse en en español. Esta actitud que provoca la xenofobia rompe la solidaridad humana y pues esta fobia debe estudiarse como un fenómeno eminentemente social, cultural, no jurídico, lo que quiere decir que atiende a la reacción fóbica de grupos sociales ante la presencia de otros que no comparten su origen. Y la xenofobia puede llegar a ser un delito. O sea, es un pensamiento, una manera, una actitud, pero puede ser ya una práctica que en un país democrático llega a ser un delito. Ok, siga. Bueno, en lo que respecta a la homofobia es aquella actitud que opera en varios niveles. Personal, que en sí es un sistema de creencias o prejuicios, según el cual los homosexuales son conceptualizados o conceptuados como psicológicamente perturbados e inferiores a los heterosexuales.
también interpersonal, institucional, cultural, que en sí son normas sociales o códigos de comportamiento que, aunque no están expresamente escritas en una ley o política, trabajan dentro de la sociedad para legitimar la discriminación. Y moral, que en sí es un conjunto de normas y códigos morales explícitos o implícitos que tienden a desmoralizar cualquier práctica homoerótica o comportamiento que evidencie un cierto desvío o transgresión de una supuesta ley natural. Ok. Luego en lo que es el otro concepto, tenemos que la homofobia es la actitud hostil hacia los homosexuales, es decir, que en esta se fundamenta el odio al otro, entendido como una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños, amenazadores para la sociedad. Del mismo modo, esta supone que la identidad del valor de la homosexualidad que reivindica públicamente su existencia o equivalencia con la heterosexualidad se evidencia, por ejemplo, tanto en discursos de expertos como también suele poseer lo que vendría a ser un carácter familiar, produciendo consenso, percibiéndolo de este modo como un fenómeno banal. Y esta información fue recuperada de la página esencial. Ok. Grupos prioritarios. Son establecidos por la autoridad sanitaria en función de la política pública y corresponden usualmente a aquellos que históricamente, ya sea por su condición social, económica, cultural, política, por su edad, por su origen étnico, se encuentran en condiciones de riesgo que les impide incorporarse adecuadamente al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida. Algunos de estos grupos se encuentran en la Constitución. Para efecto de la estrategia, los grupos prioritarios son los siguientes. Tenemos a los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños menores de 2 años, niños menores de 5 años con malnutrición, niños con esquema de vacunación incompleto, personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y psicosocial, personas con problemas de salud mental, personas privadas de la libertad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, personas con tuberculosis, personas con VIH, personas víctimas de la violencia. Bueno, muchas... usted ha dado el concepto desde el punto de vista de salud, pero desde el punto de vista amplio los grupos prioritarios se reducen un poco porque los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, ahora mismo en la sociedad pues es muy prevalente las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, entonces básicamente pues todos serían grupos, o una gran mayoría serían grupos prioritarios. Entonces hay que acotarlo a lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. ¿Ok? Bueno, el segundo concepto. Bueno, el segundo concepto nos dice que muchas personas confunden que el único grupo prioritario que existen son las personas privadas de libertad. Pero no, dentro de este grupo están los niños y todos los antes mencionados, incluyendo también que esta atención también va para las personas que sufren de vulnerabilidad, como violencia, acoso sexual, violencia doméstica, y eso, doctora. Esto fue sacado de la revista Cielo por Novillo Díaz de Animales. Ok, bueno, concretando y según la Constitución del 2008 del Ecuador, los grupos prioritarios son adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, o sea, hasta antes de cumplir los 18 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, y también los que sufran de víctimas de violencia doméstica o sexual,
Y en caso de maltratos, en caso de desastres naturales, también los que sean afectados por esos desastres naturales. ¿Ok? Esos serían grupos prioritarios o vulnerables, según la Constitución, y son los que a ellos están consagrados algunos proyectos y programas sociales del país. Muy bien, señores, hemos terminado la primera exposición. Creo que ha sido un buen ejercicio para ustedes. Básicamente han estado ustedes 38, faltó una persona, no sé quién ha faltado, quién es el que no ha estado presente. Ahora mismo hay 40, o sea, ahora mismo hay 39. No sé la persona que no ha estado presente todavía, porque yo tengo la lista de cómo han trabajado ustedes en las salas, etcétera. Pero bueno, ha sido una buena acogida, y miren ustedes, todos los que han trabajado pues tienen un 10, podríamos decir que todo el grupo ya tiene su primer 10, entonces no quiere decir, bueno, algunos pues tienen que afianzar un poquito buscando conceptos más claros. Yo creo que también la exposición ha clarificado un poco esos conceptos que ustedes han buscado, y lo importante es que ustedes se esfuercen, hagan la investigación. Esto es una materia que es dinámica, no es estática, no es, diríamos que puede expresar las opiniones de muchas personas, no es una sola opinión, no es una sola manera de pensar, sino está dentro de muchos conceptos y opiniones de muchos grupos sociales, entonces quiere decir que es demasiado amplia. Entonces es importante que ustedes se queden con el resumen, con la síntesis, sobre todo los conceptos principales, porque eso después vamos a verlo en el examen. De cualquier manera, yo les proporcionaré un documento donde están recogidos y sintetizados esos conceptos que ustedes han vertido aquí en este taller. ¿Ok? Bueno, señores, muchísimas gracias por su participación, y nos veríamos el día, no me acuerdo qué día nos toca. El día jueves. El jueves, ¿verdad? Entonces, el día jueves vamos a introducir ya en los temas de exposición, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver más detenidamente los temas de exposición y qué es lo que ustedes, cómo tienen que hacer ustedes las exposiciones. Ahí vamos a explicar todo eso, va a ser una clase más o menos cortita, pero que va a ser muy ilustrativa para que ustedes puedan preparar sus temas de exposiciones de la diversidad cultural del Ecuador. Muchísimas gracias, señores, un gusto de verles, feliz semana, y nos vemos el jueves. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Ok.